Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento, llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. A partir del año 98, cuando terminé mi carrera de educación en literatura, me vi en la necesidad de publicar un libro y vi que tenía unas limitaciones enormes para poder publicar, porque era alguien no conocido, era alguien que no tenía pues ningún diálogo todavía fuera de la región, y eso hizo que emprendiera una tarea que ya venía haciendo con bastante ánimo, que era el trabajo editorial. El mundo de relación con el libro, pues por supuesto viene desde mi infancia, a pesar de que en mi casa no había sino 2 libros emblemáticos, además, como referente, siempre hubo la gran posibilidad de descubrir en los otros libros que fui conociendo en el tiempo el mundo en el que yo quería sentirme y verme reflejado. Para mí era una gran ilusión poder escribir y poder decir en palabras y publicarlo lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que yo anhelaba, fijar en palabras, fijar en papel aquello que yo sentía por lo que comprendía en el tiempo. Entonces empezó mi cercanía con el libro de verdad, en una cercanía no solo como lector, sino también como observador de lo que estaba detrás de cada mundo que es un libro. Eso hizo posible que yo emprendiera una carrera como editor y que emprendiera un mundo como alguien cercano al trabajo editorial. Y así a lo largo de todos estos años lo que he tenido es un aprendizaje que me ha permitido acercarme al mundo del libro desde muchos ángulos, desde muchos distintos lugares. Tengo la oportunidad de dar clases en la Universidad de los Andes, en el área de literatura, y eso ha permitido que yo pueda en algunas formas enseñar a otros a leer, a mirar, a contemplar las obras referentes de la literatura venezolana en mi tema tan particular de trabajo, pero también de enseñar a mirar eso que está contenido en un mundo lleno de papel. Un libro es un mundo, es un referente, es una historia, es una memoria que se aviva cada vez que uno abre una página. Eso es lo que me ha permitido ir reconociendo en el tiempo a través de los libros que voy ayudando a hacer y hago para mí mismo, porque voy descubriendo en ello el mundo del otro, el mundo que se cobarda y se protege bajo el impulso y el deseo de volverlo público. El libro, bajo esa experiencia, me ha permitido durante todo este tiempo encontrar esas otras historias, esas otras palabras, esas otras formas, esos otros sonidos, esas maneras tan referentes de la intimidad, de la emoción, de la tristeza, de la agonía, de la felicidad, de la alegría, y me ha ayudado también a acercarme a escritores, a poetas, a narradores, a ensayistas, a pensadores, que han hecho a lo largo de su vida también lo mismo, acercarse a ese papel para poder dejar testimonio de su pensamiento, de sus reflexiones, de su gran apuesta para este tiempo. Son unos años de experiencia realmente muy significativos en los que todos los días aprendo, siempre voy aprendiendo,
con la hechura de un libro aprendo no solamente el trabajo del editor, sino también el mundo otro que tiene como referente la escritura. Ese mundo también de la memoria, de la imagen, ese mundo de la tipografía, del color, del papel, de la forma, de la estructura, del diseño. Eso es lo que me ha permitido, por supuesto, en este tiempo tener un encuentro de muchísimas formas con el libro. Encuentros vitales, como lo comento, encuentros vitales que son para mí hoy profundamente significativos, porque no solamente es la cercanía a la lectura, sino que también es la cercanía a eso otro que está haciendo que la lectura pueda llegar a otros lugares, que el libro pueda alcanzar una estética, que pueda alcanzar una forma, que pueda alcanzar una dimensión otra, para que sea apreciado, para que sea gratamente leído, para que sea significativamente guardado y protegido. Como le comentaba, en mi casa tuve muy poca experiencia con los libros, no tuve un libro en particular, no tenía un apego a un escritor en particular, no conocía un mundo literario, no tenía un referente. Y eso hizo que tampoco tuviera entonces prejuicios al respecto de la literatura y prejuicios al respecto también de autores y de nombres y de movimientos o de estilos o modas, sino que me fui acercando a los libros de manera muy particular. Viajaba por lo general en busca siempre de un libro. Cuando empecé a acercarme a la literatura, comprendí que tenía que tratar de abrazar lo más posible a un autor, en el sentido en que yo pudiera viajar a través no solo de un primer libro o una experiencia con un libro inicial, sino que tenía que hacer un viaje para recorrer lo más que podía de ese escritor. Así me pude acercar a muchos autores, a muchos pensadores, a muchos libros que al comienzo uno no tiene fijados ni los ha previsto como lecturas esenciales. Quizás en la adolescencia y sobre todo al comienzo de la vida que uno va trazando a lo largo de sus estudios, uno no se tropieza con autores que pueden ser muy significativos en el futuro, sino que uno se tropieza con fragmentos de obras, y esos fragmentos de obras por supuesto que le causan a uno una enorme emoción. Me acuerdo muchísimo que mis profesores de castellano y literatura en bachillerato me permisaron y me entregaron quizás con más bondad y con más entusiasmo la alegría de leer la Ilíada, la Odisea, el espíritu de poder viajar por fragmentos de poesía latinoamericana, la posibilidad de encontrarme con la tradición venezolana y con los autores que ello significaba para nosotros. Fue hasta que pude entrar a la universidad cuando comprendí que había una familia de escritores que me iba a permitir sentir con muchísima más cercanía el esplendor, la gracia, la belleza, el dolor, la facilidad del lenguaje y en otras también la dureza y la imposibilidad del lenguaje. Entonces yo siento que la mayor de las satisfacciones que uno puede tener cuando se acerca a un libro de verdad es que uno pueda haber pasado por él disfrutando de lo que ha comprendido en él en ese momento. El libro viaja con el tiempo, como también nosotros leemos con el tiempo. Hemos aprendido a leer con el tiempo de distintas maneras. Nos encontramos con la posibilidad de haber leído un libro que nos haya fascinado en un momento de juventud y hoy día nos causa otra impresión y nos causa otra sensación distinta. Y sin embargo hay libros, por ejemplo la narrativa de García Márquez, que para mí era alucinante,
con la que yo me sentía identificado, con la que yo podía viajar hacia los rincones de mi memoria y con la que yo podía inclusive vincularme, porque yo también en mi familia escuchaba cuentos, escuchaba historias, escuchaba las historias de mis abuelos, las historias que nos contaban desde niños. Un pesar, un dolor, una afrenta, un misterio, porque quien escribe no es otro que un hombre o una mujer que padece, que sufre, que trasiega por el camino doloroso y espinoso que pueden ser los años en la vida de muchos. Cuando yo comencé a encontrarme con este tipo de lecturas, fueron también dolorosas, me marcaron, fueron profundamente significativas en cuanto a que me doblegaban o me hacían padecer ese dolor o esa afrenta que cada escritor llevaba consigo, por ejemplo en un poema o en una obra en general. Yo he tenido la posibilidad de leer con bastante detenimiento poetas como Alejandra Pizarnik, como Roberto Juarros, por ejemplo, los poetas argentinos, poetas latinoamericanos, algunos que han viajado en ese dolor sumergido que son sus vidas. Blanca Varela, poetas que nos han enseñado a lo largo de ese dolor y de esa afrenta que los ha conducido a pasar días aciagos, nos enseñan constantemente por qué el lenguaje se vuelve una casa para ellos donde refugiarse, donde protegerse. Y lo que pudiera ser el dolor no es sino un encuentro con algo más allá que la palabra permite resguardar, proteger, que la palabra permite organizar de otras formas. Toda literatura, todo libro, toda obra, por más o menos que se lo proponga, siempre lleva bajo su arraigo, bajo su sombra, bajo sus páginas, una afrenta de tinta, de papel, de dolor, de historia, de marca que hace que quien esté bajo el dominio de la escritura también pueda sentirlo. Generalmente uno piensa que la literatura es para el entretenimiento, generalmente uno cree que la lectura es para el gozo, es para la felicidad, es para la alegría, y ciertamente algunos libros pueden invitarlo a uno hacia esas emociones, pero hay otros libros que no tienen consigo ese arraigo emotivo, sino que traen consigo otros arraigos. Creo que la tradición clásica es quien mayormente nos ha mostrado a través de a través de las grandes obras, obras que pueden determinar aspectos emocionales de muchos lugares. Si uno, por ejemplo, lee varios de los textos de las obras de William Shakespeare, por ejemplo, puede descubrir enormemente cómo la condición humana, cómo eso que somos, cómo eso que buscamos, eso que hallamos y que necesitamos develar, nos hace vernos a nosotros mismos, vernos en la condición humana y vernos en las condiciones de la limitación y de la afrenta. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantío. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. De la poesía es Octavio Paz, Juan Gelman,
eh, Blanca Varela, Alejandra Pizarní, Olga Orozco, Raúl Zurita, tradiciones poéticas latinoamericanas que vienen desde muchos lugares, las tradiciones de los contemporáneos, los venezolanos, Ramón Sucre, Antonio Arraiz, obras clásicas también de la literatura venezolana. Pues aprendimos como a mirar lo que somos, tanto podíamos leer a Rómulo Gallegos, a Aular Pietri, a la generación del 40, toda la generación del 60, Rafael Cadena, Juan Calzadilla, Caupolicano Valles, Salvador Garmendia, y hacer un recorrido por autores pues significaría como eso, ¿no? Pero por ejemplo, desde muy joven uno se ve atrapado por la lectura de la tradición, ¿no? Homero, Cervantes, Shakespeare, la tradición de la poesía clásica española, la tradición de la poesía contemporánea española, José Ángel Valente, José Hierro, autores que me apasionen así profundamente. Creo que uno de los pocos autores que me ha apasionado durante toda la vida ha sido Octavio Paz, con todos sus libros acerca de las reflexiones sobre poesía, Borges, Cortázar, Esama Lima, Carpentier, Lugones, Manuel Puig, la tradición de la literatura boliviana, Jaime Sáenz, de los colombianos que nosotros leíamos quizás en la adolescencia, y por supuesto los grandes referentes del mundo latinoamericano, que nos han permitido mirar un poco, ¿no? Recuerdo con mucho cariño, por supuesto, la obra toda de García Márquez, de Mutis, de Carlos Fuentes, de Onetti, libros tan particulares como los libros de José Donoso, obras como las de Machado de Asís, los libros de la tradición literaria brasileña, pues en fin, uno tiene como muchos referentes. Y yo acabo de presentar Salvo el Fulgor, que es un libro que trata de descubrir ese otro libro que escribí que se llama Decir un día. Decir un día es un libro publicado por Acibema en el año 2017 y que alcanzó a tener una aceptación bajo la lectura difícil, dolorosa y sobre todo trágica, que significa aceptar como condición la imposición de las últimas horas de la vida. Decir un día ha sido un libro que ha marcado profundamente ese paso de la imposibilidad a la escritura. Yo me propuse en ese libro reflexionar, pensar, escribir, volver poema esa afrenta que significa el último momento del cuerpo, ante ese trasiego, ante esa urgencia y sobre todo ante esa necesidad. Decir un día no es sino el vivo espejo de lo que somos ante lo imposible. Todo es tormenta en este cuerpo, precipitado ya en el abandono. Los años venturosos se han quedado atrás, lejos del atardecer. Y quien persiste en el anhelo de seguir, no va solo, aunque limitada sea la hora y final el juicio severo del tiempo.
No hay remedio que evite el largo y azaroso suplicio de una pena. No hay plegaria capaz de sostener ya un cuerpo débil y errante que anda en su último desierto, incapaz y sin fuerza para proseguir. Abandonado, no queda sino el adiós, la amarga caída de golpe funesto a esta tierra triste y reseca. Así está escrito este poemario, y este libro, Salvo el fulgor, lo que ha pretendido es decir justamente esa poética, mostrarla, y al mostrarla permitirle a otros lectores poder descubrir lo que está contenido en otros libros. A veces necesitamos en el mundo editorial que algunos libros nos acerquen a otros autores, que algunos libros nos acerquen a un tema, que algunos libros nos acerquen como a la esencia de ese otro libro que yo no conozco, y es una forma de promocionar justamente ese otro libro, pero también de reivindicar y de proteger y de comprender por qué la escritura poética. Alfabeto del Mundo es una colección que La Castalia, el Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria de Quito, Ecuador, estamos haciendo para hacer un homenaje justamente a la poesía contemporánea de Latinoamérica, de Iberoamérica. Este proyecto editorial cuenta con el apoyo de dos maravillosos editores que están en Ecuador, Edwin Madrid y Aleida Quevedo, y junto conmigo estamos patrocinando, sosteniendo y sobre todo proyectando las voces de la poesía contemporánea más significativas. Cuenta en este momento con 35 títulos. En un año tenemos aproximadamente cerca de unas 35.000 descargas. Contamos con esos libros de manera gratuita a través de las páginas del Centro Editorial La Castalia, que es lacastalia.com.be, y también de ediciones de la línea imaginaria.com. Ese es un proyecto maravilloso que hace homenaje a un poeta venezolano que publicó un bellísimo libro con ese mismo nombre, Alfabeto del Mundo. Alfabeto del Mundo de Eugenio Montejo nos ha permitido a nosotros no solamente reivindicar la voz, la figura y la tradición poética de este extraordinario poeta venezolano, sino también de avivar el reconocimiento de su obra. Con Alfabeto del Mundo nosotros estamos mostrando la gran diversidad de poesía contemporánea, el diálogo, la fundamentación del diálogo maravilloso que nos ha permitido mostrar las voces que están hoy compartiendo con nosotros muchos de los poetas de talla latinoamericana en la poesía contemporánea. Es un proyecto que nos ha animado a difundir no solamente la poesía, sino el acercamiento al libro digital. Es un proyecto de acceso libre, como les comento, es un proyecto que nos va a seguir dando la enorme satisfacción de entrar en diálogo. Cada vez que nosotros publicamos a un poeta nos vamos a encontrar con ese diálogo mayor de un poeta peruano, de un poeta ecuatoriano, de un poeta boliviano. Hasta hoy día hemos publicado 14 países con 35 voces. Son voces muy significativas que hacen un homenaje a la gran tradición de la poesía contemporánea y que nos permite también esos libros dar a conocer la fotografía, el trabajo fotográfico de grandes fotógrafos latinoamericanos y hoy día también de pintores latinoamericanos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Blanca espuma, flor de mayo.